Buenas noches. Quería presentaros la práctica 5. Viene después de la práctica 4. La práctica 4 hay que terminarla. Todavía en clase no la hemos terminado, ¿vale? Entonces, mañana, en la clase de mañana, vamos a hacer un poco la mitad de la clase, digamos la primera hora, terminar la práctica 4 con las sub y las super soluciones, ¿vale? Eso tiene que quedar muy claro, ¿vale? Lo de las sub y las super soluciones. Ya digo que eso es un problema típico de esta asignatura, ¿vale? Pero ahora vamos a pasar la práctica 5, que sería la segunda parte de la práctica de mañana. Entonces vamos a pasar, o por lo menos vamos a empezar a hacerla, aunque la terminemos la semana que viene. Vamos a pasar a un problema clásico de las matemáticas, que son las curvas de persecución. Estos problemas surgen, debe ser allá por el año 1700, cuando aparecen problemas de navegación, y entonces los barcos, ¿no? Cuando las guerras estas clásicas, ¿no? De las películas y tal, los barcos estos de madera grandes que había, que tenían camarotes y eso, ¿no? Y cañones y eso, los piratas y tal. Entonces, bueno, pues ahí surgió el problema de cuál es la estrategia que puede usar un barco para perseguir a otro, la mejor estrategia. Entonces, bueno, pues al final se formuló el problema matemáticamente y entonces, bueno, pues se llegó a las ecuaciones estas que tenemos, ¿no? Que os voy a presentar ahora. Bien, aquí os he puesto pues una primera, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al problema de persecución de un perro, por ejemplo, que persigue un coche. El coche va en línea recta y el perro siempre persigue al coche, pero siempre, digamos que no tiene estrategia. La única estrategia es ver dónde está el coche y correr en esa dirección. Claro, como el coche se va moviendo, el perro va curvando su dirección, ¿vale? Entonces la idea es esa, que se adapte la trayectoria del objeto que persigue a la posición del objeto perseguido, ¿vale? Entonces al final se genera una curva de persecución. Entonces lo que vamos a ver es, bueno, típicamente se llaman presa y depredador, ¿vale? La presa en este caso sería el coche y el depredador sería el perro, ¿no? La presa, lo que vamos a considerar en un primer momento es que se mueve según una línea recta. Vale, lo tenéis aquí, en esta fórmula. X de la presa es 0, es decir, o sea que se mueve de tal manera que la X es siempre 0, y la Y de la presa es la velocidad que tenga la presa por el tiempo, ¿no? Luego os digo las velocidades que le ponéis y ya está, ¿vale? O sea, está aquí en el puesto, en el enunciado. Bien, la cuestión está en que hay que dibujar la trayectoria de la presa, ¿vale? O sea, eso es en el bucle que dibuja todo, donde hacemos la integración de las ecuaciones y tal, ahí hay que dibujar el depredador, que se rige por unas ecuaciones diferenciales, pero también la presa, ¿vale? Y al final tienen que ponerse las dos trayectorias, ¿vale? Entonces aquí os doy los datos iniciales del problema y tal, y el depredador se rige por estas ecuaciones diferenciales, que así de primeras, o sea, en un primer momento chocan, ¿no? Pero no tienen por qué chocar, ¿vale? O sea, no son tan difíciles, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, esto no se puede resolver teóricamente, pero es muy trabajoso, hay que hacer 3 o 4 cambios de variable, y es un problema clásico que aparece en muchos libros, pero yo recomiendo fuertemente no hacerlo, porque es que se lleva mucho tiempo, ¿vale? Entonces, y además la curva queda en una forma muy fea, ¿eh? O sea que entonces para obtener la gráfica es mucho mejor, la gráfica de una curva de persecución es mucho mejor hacer un tratamiento numérico. Entonces aquí tenemos un sistema, ¿vale? Donde aparece la derivada de la x de la presa con respecto al tiempo, y en el otro lado está, o sea, al otro lado del igual está la xp menos xd, etcétera, partido por la raíz, etcétera, y la v del depredador. Eh, o sea, quiero decir, lo que hay que hacer es aplicar Euler aquí, ¿vale? La derivada se iguala a algo y la otra derivada también se iguala a algo. Bien, tomamos estas ecuaciones, las integramos y eso me da la trayectoria de la presa, ¿vale? Hay que intentarlo, ¿vale? Al principio uno se lía mucho, pero hay que intentarlo, ¿vale? O sea, quiere decir que tener paciencia, ¿vale? Hay que intentarlo. Muy bien, ¿qué es lo que pretendo conseguir? Aquí os doy los datos, ¿no? Y entonces lo que aquí os he puesto, un resultado similar, no exactamente igual, pero similar al que os doy, ¿vale? El programa tiene que empezar, digamos, con la presa, que es el rojo, ¿no? En un determinado punto, el depredador con una velocidad más alta, ¿vale? O sea, la velocidad del depredador tiene que ser más que la presa, porque si no, no la pilla, obviamente. Y el GIF tiene que terminar cuando el depredador alcanza a la presa. ¿Pero qué significa que alcance a la presa? Que la diferencia entre la posición de la presa y el depredador, la diferencia en módulo, o sea, la raíz cuadrada de la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de la y al cuadrado,
tiene que ser menor que un número dado, ¿vale? Por ejemplo, 0, 1, ¿vale? Y en ese momento hay que parar, detener el problema, detener la ejecución del problema y debe dibujarse una estrella, ¿vale? Una estrella que es el punto donde el depredador alcanza la presa, ¿vale? Y luego en el GIF, bueno, hay que intentar que no sea demasiado brusco, ¿vale? Que se vea que lo ha alcanzado, como repitiendo la figura final, el dibujo final varias veces, ¿vale? Como digo, esto va a llevar un poquito de trabajo, en fin, hay que ajustarlo, pero bueno, pero tampoco es tan difícil, ¿vale? Muy bien. Aquí esta página web que hay es una página web bueno, que tiene la facultad. No sé bien quién la gestiona, pero aquí aparece, ¿vale? Aparece un poco el planteamiento del problema. Yo hice primero este problema y luego, bueno, pues algún chico o algún otro profesor, no sé, supongo que sería algún chico, lo subió a la página web. Bueno, muy bien, ¿vale? Está explicado de una manera similar a la que yo hago. Bueno, pues bien, ¿vale? Bien, el segundo problema es una persecución, pero en este caso sería, pues por ejemplo, imaginaos una nave espacial que va persiguiendo a la presa sería un planeta y el depredador una nave espacial, ¿no? Y lo que quiere la nave espacial es, digamos, aterrizar, ¿vale? Bueno, aquí, bueno, solamente os doy estos GIF a modo de ejemplo, ¿vale? O sea, luego aquí habla de lo que se llama el efecto cansancio y tal, olvidad de eso, ¿eh? O sea, eso es otra cosa que igual lo hacemos, ¿vale? Pero os he puesto unos GIF que tenía por ahí no sé, en el ordenador, un poco los primeros que he visto, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que tiene que salir, ¿vale? Pero no significa que tenga que salir esto exactamente, ni tenéis que estar pendiente del cansancio, ni nada de esto, ¿vale? Y luego, por último, quiero que hagáis una persecución 3D, ¿vale? Que para hacer la persecución 3D hay que generalizar las ecuaciones que se tienen, o sea, quiere decir que las ecuaciones que os doy es en 2D, pues hay que ponerla en 3D porque la persecución es o sea, hay que añadir una Z, ¿vale? Y entonces lo que aparece es un movimiento espiral de la presa y luego el depredador que lo va persiguiendo, ¿vale? Entonces, fijaros que cuando lo alcanza aparece ahí un asterisco. Va un pelín rápido este GIF, ¿eh? Pero bueno, bien, o sea, es bastante aceptable, ¿vale? Y poco más. Esta es la práctica que vamos a empezar el próximo día y ya es una práctica un poquito seria de programación, ¿vale? Pero bueno, se hace, ¿eh? Tampoco hay mucha cosa. Venga, nos vemos.